Literaturas Indígenas de América, PLIA 2022, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para iniciar, me permitiré presentarles a quienes nos acompañan en el Presidium. En representación del Rector General de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, nos acompaña el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, Rector del Centro Universitario del Norte. Saludamos a Luis Antonio Canché Briceño, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América, edición 2022. Saludamos con afecto a la licenciada Marisol Schulz-Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos acompaña la licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia, coordinadora general de concertación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en representación de la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Nos acompaña el maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente del Comité Interinstitucional del PLIA. Para iniciar, escucharemos el mensaje del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, en representación del rector general de la Universidad de Guadalajara. El que camina de noche por el monte Jubilú perturba a los cuidadores y protectores de la milpa. En los senderos se pueden aparecer gigantescas serpientes venenosas que levantan el vuelo y aletean en la oscuridad. Se han dado casos de campesinos que han muerto atacados por la espalda a causa de su letal picadura. También se escucha el canto de las aves que presagian la muerte o ruidos emitidos por los conocidos malos vientos. Todo esto Docio lo sabía, pero aún así, una de esas tardes decidió quedarse hasta casi entrada la noche. Docio era un milpero de tez morena, corpulento y alto, que vivía con su esposa María en el poblado de Jubilú. Una de sus costumbres salir a la milpa era respetar los horarios matutinos y no esperar a que oscureciera. Pertenecía a los pocos campesinos de antaño que aún hacían su milpa. Vestía ropa de manta y calzaba guaraches, elaborados con hule de llanta y una soga que se enmarañaba en los pies para sujetarlos. Su esposa siempre le decía que ya dejara esos guaraches desgastados, que podía correr el riesgo de que se le clavara alguna astilla en los pies, pero Docio alegaba que no los cambiaría por ser un grato recuerdo de su abuelo. Estos habían sido los últimos guaraches que el abuelo fabricara antes de morir. Fragmento de Los hombres espinados. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, les agradezco y les doy la más cordial de las bienvenidas. Agradezco también a la licenciada Marisol todo el apoyo y todo el respaldo que siempre ha ofrecido a este Premio de Literaturas Indígenas de América, a Gabriel, cómplice y compañero ya desde el 2013 en esta aventura de empujar el Premio de Literaturas Indígenas de América, y por supuesto a Alma Rosa Espíndola, muchas gracias por estar acá en representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y por supuesto doy la más cálida y cordial bienvenida a nuestro homenajeado Luis Antonio Canché Briceño. El Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA, es un medio importante que nos ha permitido difundir, a la vez que fortalecer, la presencia e importancia de las lenguas originarias de nuestro continente. Asimismo, desde este espacio hemos consolidado los mecanismos para resguardar la memoria social de los pueblos,
dado que a través de la difusión de las diferentes manifestaciones literarias que han estado presentes en el PLIA, hemos sido testigos de la capacidad creadora de escritores y escritoras que escriben en la lengua que aprendieron de sus padres, de sus ancestros, lo que nos brinda la posibilidad de asomarnos a diversas formas para entender y estar presentes en el mundo. Mi reconocimiento al esfuerzo de quienes a través de su escritura nos permiten aprender y valorar las manifestaciones culturales presentes en toda América. Para la edición 2022 del PLIA, como sabemos, se eligió la categoría de cuento, dado que la Comisión Interinstitucional consideró que es una de las formas literarias que sigue presente entre los escritores en lenguas indígenas. Me gustaría resaltar que, en función de los trabajos recibidos para esta convocatoria, el cuento tiene vigencia, se escribe con fluidez, es un medio de expresión a través del cual se presentan las complejas estructuras de significados y sentidos que hacen referencia a la vida cotidiana de los pueblos originarios. De este modo, a partir de la riqueza de los trabajos recibidos, constatamos que el cuento en el medio indígena es un medio eficaz para actualizar las representaciones en torno al universo y sus múltiples componentes, tanto los que forman parte de la naturaleza como aquellos otros que hacen referencia a lo sagrado y sus manifestaciones. El cuento, como nos han dejado claro, recrea, reinventa, resignifica. Es un medio a la vez que un fin para hablar sobre aquello que es importante para un pueblo, es decir, cumple con una función social que es necesario fortalecer. Para la edición 2022, quienes fungieron como jurados, Airuma Cowi Maldonado, ecuatoriano de nacionalidad quichua, y el maestro Marcial Méndez Pérez, hablante de lengua setzal, decidieron, después de un arduo trabajo y una evaluación llevada a cabo el día 29 de agosto de 2022, elegir como ganador a Luis Antonio Canché Briceño, hablante de maya yucateco, por la obra Los hombres espinados. No me resta más, para cerrar mi intervención, que expresar mi profundo agradecimiento a todos los escritores y escritoras que participaron en esta convocatoria. Enhorabuena por su dedicación y compromiso. Asimismo, reconocer a nombre del doctor Ricardo Villanueva Lomelí la labor que se lleva a cabo desde la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América. Consideramos que el compromiso del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Cultura Federal a través de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, así como el esfuerzo de las Secretarías de Cultura y la de Educación del Estado de Jalisco y, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, nos hemos permitido enaltecer la riqueza de las lenguas indígenas de nuestro continente y abrir un espacio de expresión, revitalización y refuncionalización para las mismas. Gracias a todas y todos quienes han hecho posible este premio y felicidades, Luis Antonio Canché. Esta es tu casa. Agradecemos el mensaje del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Escucharemos a continuación a la licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia en representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Sibendo, bachi nitishindo, bicotun. Gracias por haber venido a esta fiesta de la palabra. Les he dado un saludo a todos ustedes en la lengua Tunsavi, que es la lengua de mi madre, de mi padre, de mis abuelas y de mis abuelos. En representación de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, y en nombre del maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, saludo a quienes integran el Presidium y desde luego a los medios de comunicación que nos acompañan y a quienes esta tarde estamos en esta sala.
Es realmente muy grato compartir este momento con todos ustedes, pero en especial, hay que decirlo, con Luis Antonio Canché Briceño, galardonado en esta ocasión por el Premio de Literaturas Indígenas de América 2022 por la obra Los Hombres Espinados, escrita en lengua maya. Su narrativa, sin duda, refleja paisajes de Chumayel, Yucatán, en donde el galardonado vivió su infancia. Al mismo tiempo, su capacidad creativa nos conduce a personajes y situaciones que trascienden su territorio geográfico para adentrar a la comunidad lectora al inmenso y siempre sorprendente territorio maya. Saberes y tradiciones se dan cita en sus cuentos sin faltar escenas desgarradoras de la condición humana, como ese cuento de Solo tenía 11 años. Nuestro galardonado es parte de un pujante movimiento de escritores y escritoras en alguna de las 68 lenguas indígenas de México, y entregar este premio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es sin duda también una distinción. En nuestro país existe una larga tradición de escritura bilingüe, lenguas indígenas y español. El trabajo de quienes escriben en lenguas indígenas ha coadyuvado a construir y recrear la memoria de sus pueblos gracias a sus escritos. Las niñas, los niños y la juventud en general se ha acercado a leer y escuchar sobre su interacción con el medio ambiente, personajes y conocimientos locales. En este sentido, la labor de escritores y escritoras que provienen de los pueblos originarios es vital para mantener vivas las lenguas que se hablan en el país. Es sin duda aspiración de todos nosotros y de las instituciones que impulsan este premio que la ciudadanía en general pueda poner en valor a las lenguas indígenas, que se valore el bilingüismo, no solo español, lenguas extranjeras, sino el bilingüismo en español y lenguas indígenas. La sociedad nacional e internacional ha conocido a través de las y los escritores la existencia de otros idiomas en México, además del español. Así, la literatura se convierte en un buen camino por el cual se puede acercar a la comunidad lectora a la configuración del mundo indígena. Finalmente, es importante resaltar que además de premiar el talento literario de quienes escriben en lenguas indígenas, también se reconoce su tesón, su perseverancia y su capacidad de coexistir en dos mundos, de comprender los saberes más arraigados que se aprenden en la lengua materna y al mismo tiempo comunicarlos con admirable sensibilidad y belleza en la lengua de convivencia de los mexicanos, que es el español, por lo cual es innegable que el premio que hoy se entrega es más que merecido. Felicidades a Luis Antonio Canché Briceño. Daca Saizando, ya nos volveremos a ver. Agradecemos el mensaje de la licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia. A continuación, escucharemos al maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente del PLIA. Kiaku United, Oar Mureya, Yarreika, Meratzerem Caniere, Politica Mire me rekenanu nakeni, Nere Iba, Virarica, Urutamain, Nepaine, Gabriel Pacheco. Muy buenas tardes a todos, a todas, autoridades del Presidium y público en general que nos acompañan. Reciban un cordial saludo de parte de su hermano y amigo Virarica, Urutemay, flecha joven, mejor conocido como Gabriel Pacheco. Con su permiso, señor rector del Centro Universitario del Norte, maestro Uriel Nuño, en representación del doctor Ricardo Villanueva Lomeli, rector general de la Universidad de Guadalajara,
honorables miembros del Presidium, estimados miembros y representantes de la Comisión Interinstitucional del PLIA, señoras y señores, agradezco la presencia de todos ustedes en nombre de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, patrocinada por todos los miembros de la comisión. Los tiempos que estamos viviendo son de grandes cambios y grandes momentos de lucha en toda nuestra sociedad. Y en medio de todo esto están los pueblos originarios que también viven su propia lucha por preservar, revitalizar y promover sus lenguas. Aunado a esto está la lucha por la defensa de lo que siempre les ha pertenecido, su territorio y su cultura. La sociedad debe reconocer y respetar las pertenencias de cada pueblo para garantizar una comunicación entendida entre las partes. No debe haber presión social para hablar las lenguas dominantes a cambio de desaparecer las lenguas indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, a fomentar, transmitir a las generaciones futuras los saberes, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura. Esta realidad exige a los escritores indígenas a escribir, promover y publicar obras literarias que ayudan a frenar el deterioro de sus culturas y lenguas. Quiero agradecer y resaltar la relevancia que adquiere este acontecimiento que nos congrega en torno a una figura como el del escritor Luis Antonio Canché Briceño, con motivo de la entrega del Premio de Literaturas Indígenas de América en su 10ª edición. El día de hoy, como presidente de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América, me cabe el honor de certificar que el jurado, en su reunión del pasado 29 de agosto, acordó otorgar el Premio de Literaturas Indígenas de América 2022 a Luis Antonio Canché Briceño, perteneciente a la cultura maya, nacido en Mérida, Yucatán, México. Luis Antonio Canché Briceño nació en el 1977 y vivió y creció en Chumayel, Yucatán, desde el año 1987. Donde aprendió a hablar la lengua maya y cursó sus estudios básicos de primaria y secundaria. El grado de bachiller lo obtuvo en Ocuxcab, Yucatán. Es licenciado en enseñanza de las matemáticas por parte de la Facultad de las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entre sus publicaciones figura el libro de Chumayel entre voces y recuerdos, presentado en 2020. Es autor del libro bilingüe en español Historias que han sucedido en mi pueblo, publicado en el 2009. En 2021 fue antologado en el libro Dichos y Mitos del Agua, publicado por la UNAM, el Colegio de San Luis y la Universidad Pedagógica Nacional. También antologado en el libro Los Nuevos Cantos de la Ceiba II, en diciembre de 2015. En 2020 participó en el programa de Contigo en la Distancia, convocado por el FONCA, mediante la creación y la edición de 3 videos donde se narran 3 cuentos en lengua maya, en su tradición y su traducción al español. En 2020 participó en el programa de Cultura en Línea a través de la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán, con la lectura lúdica de cuentos en lengua maya y español, los cuentos de Juan Conejo. Ha obtenido algunos méritos, en primer lugar en el concurso La Cultura Festival del Sureste a través de la crónica, con el trabajo llamado Las Fiestas de Chumayel, sus costumbres y tradiciones. Convocado por el CONACULTA en 2011, ganador del Premio Estatal de Cuento Corto en 2015,
El cuento se llama El espíritu de la letra, en la categoría de la lengua maya, con la obra Yun San Caminante. También ha sido becario del FONCA. En el 2009, en 2007 participó en el certamen Sextos Juegos Literarios Nacionales Universitarios. Bueno, Luis Antonio Canché Briceño ganó con la obra inédita en el género de cuento, Los Hombres Espinados, escrita en lengua maya yucateco, calificada por el jurado como un conjunto de cuentos breves, donde recupera y recrea elementos culturales y recursos literarios de la cultura maya. La obra tiene unidad temática en la que destaca el ambiente comunitario y la cotidianeidad de los campesinos mayas. El autor emplea con destreza las técnicas narrativas y recursos básicos de la composición del cuento, destacándose los principios con intriga y los finales sorpresivos. Bueno, así lo definió el jurado compuesto por el doctor Arirú Macowi Maldonado y el maestro Marcial Méndez Pérez, ambos originarios, Marcial originario de México, Arirú Macowi de Perú. Tener a Luis Antonio Canché Briceño entre nosotros y poderle reconocer su talento literario es un motivo profundo de satisfacción que queremos compartir con ustedes. Enhorabuena, maestro Luis Antonio Canché Briceño. Pampariutsi a todos, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del maestro Gabriel Pacheco Salvador, presidente del Comité Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América. A continuación, recibirá la estatuilla del Premio de Literaturas Indígenas de América de manos del maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Lo recibe Luis Antonio Canché Briceño, ganador del Premio de Literaturas Indígenas en su edición 2022. De igual forma, recibe de manos de la licenciada Marisol Schulz-Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un reconocimiento que al calce dice: Luis Antonio Canché Briceño, ganador del Premio de Literaturas Indígenas PLIA 2022, Guadalajara, Jalisco, México, 2 de diciembre de 2022. Lo firman el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y el maestro Gabriel Pacheco Salvador, coordinador del PLIA. De igual forma, recibe un cheque simbólico por la cantidad de 300,000 pesos, que es el premio económico, de manos de la licenciada Alma Rosa Espíndola Galicia, coordinadora general de concertación del INALI.
Es momento de escuchar el mensaje de Luis Antonio Canché Briceño, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2022. Bishabelesh, Keshih, Wahachta, Malob, Titulak Almash, Kulak Intikomti Lekingela, Inkatin Waliktiobe, Setekima Kinwol, Tumenwalkila, Tank Imesik, Inkamik Leketlam, Ukabae, Premio de Literaturas Indígenas de América, Lejela, Kujetzel, Tumen Leuno, Nahilchok, Universidad de Guadalajara, Yetelulak, Nohkuchilop, Meya. Buenas tardes, estimados jurados de este Premio de Literaturas Indígenas de América, invitados de otros países, autoridades de la Universidad de Guadalajara y de las instancias que hacen posible este certamen, asistentes a esta magna feria del libro, amigos, colegas, querida familia y a los que nos están acompañando desde otros sitios virtuales también. Antes que nada, quisiera compartirles un pasaje que me ha acompañado en todo momento de esta larga travesía. En el año 2008 me despedí en el aeropuerto de esta bella ciudad de Guadalajara del maestro Mario Molina Cruz, talentoso escritor zapoteco, y del maestro Valdemar Notzek, gran poeta maya del estado de Campeche. Ellos fueron mis tutores en un encuentro de jóvenes creadores organizados por el Conaculta en aquel entonces. En los andenes llevaba en el equipaje de mano unos cuantos libros y textos inéditos que me obsequiaron, entre ellos Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul, La Última Muerte, Adulaciones, Los Hombres que Dispersó la Danza y una magna colección de fábulas y leyendas. De los regalos pasamos a una breve plática. Al fin llegó el momento de despedirnos. Las palabras en los adioses resultan escasas. Uno no puede expresar lo que en realidad siente. En ese instante vino un cálido abrazo para ambos escritores. Cada quien tomó un vuelo que conducía a rumbos distintos. Durante mi regreso, repasaba una y otra vez las correcciones a mano en las notas de mis textos. Recordaba sus voces, sus enseñanzas, las bromas y las risas de tantas anécdotas vividas en unos cuantos días, además de esa entrañable amistad que había surgido. Años después, supe que hicieron un viaje a ese otro mundo, al que todos algún día partiremos. De ambos estaré siempre agradecido. Y este premio otorgado se lo dedico especialmente a ellos, quienes creyeron en mis letras y me dieron el impulso para seguir aprendiendo, pero sobre todo para nunca abandonar la escritura. Aún guardo entre mis apuntes una extensa lista de autores que me recomendaron, porque antes de ser escritor he sido un lector apasionado. Y esto sucedió desde que en la primaria leí Francisca y la muerte de Onelio Jorge Cardoso. Y así pude acercarme a las letras de quienes han respaldado este movimiento de la escritura en lenguas indígenas o han creado obras memorables desde el contexto de los pueblos de nuestro país. Leí al maestro Miguel León Portilla, a Carlos Montemayor, a Juan de la Cabada, a Andrés Enestrosa, a Rosario Castellanos, a Juan Rulfo, a Miguel Ángel Asturias, a Edmundo Valadez, por citar algunos. La lista es muy extensa. Luego de varios años transcurridos, tal y como diría el maestro Guillermo Samperio, y después apareció una nave. En otro peldaño de mi vida literaria, tuve un encuentro con los textos de Anton Chekhov, Edgar Allan Poe, Raymond Carver, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga, Gabriel García Márquez, Juan José Arriola, Amparo Dávila, de quienes también he aprendido. El camino de la escritura es escabroso, tanto como este bonito género denominado cuento. Si no hubiera aprendido a leer y escribir en lengua maya, hoy no estuviera acá celebrando con ustedes. Esta fortuna de haber aprendido a escribir en mi lengua materna se la debo a dos admirables maestros, Ismael May y Miguel May, quienes me animaron a redactar mis primeros relatos por ahí del año 2004.
Y a partir de esta época confirmé que incursionar en la escritura de cuentos es una tarea difícil, pero bellísima después de todo. Las letras me han dado el privilegio de conocer a gente maravillosa de otras latitudes, quienes comparten recomendaciones de libros, reseñas, nombres de autores de diversos géneros, pues también me he vuelto asiduo a leer crónica, poesía, ensayo y novela. Algo que nunca dejaré de hacer mientras tenga la oportunidad, además de leer y escribir, es agradecer a quienes han sido mis maestros en tiempos recientes. Mi gratitud a Carlos Martín Briceño, a Wildernaín Villegas, a Ricardo Guerra, a los amigos de Fábricas de Historias por fomentar la buena escritura a través de sus talleres, nunca dejen de hacerlo. A Andrea Torres por leerme y darme su apreciación, y a talentosas escritoras mexicanas que me han permitido acercarme a ese mundo fascinante de la creación literaria. Hace poco leía un libro de Alberto Chimal, destacado escritor a quien admiro y estimo. En un apartado decía que la imaginación es la insolencia del alma y en estado puro no suspende la conciencia del mundo, sino que la amplifica y permite figurarse no solo mundos y sucesos imposibles, sino también otras formas que podría tener la misma realidad. Las mentes autoritarias le temen porque implica una amenaza para su poder y para todo poder. La posibilidad de cuestionar la idea de que las cosas solo pueden ser como ya son o como nos han dicho que son. De lo anterior concluyo que la literatura tiene muchas facetas. Hay ocasiones en que suele ser un manifiesto, otras veces permite darle voz a personas que quizá nunca puedan ser escuchadas, tal y como sucede en las lenguas indígenas. Y en ellas está la recreación de momentos, de situaciones que se viven en la actualidad, o a través de la descripción de un mundo en el que habitaron nuestros antepasados, con esa vasta cultura que aún está vigente. Anhelo que algún día puedan leer Kiship Makop, Los hombres espinados. Sabemos que en todo el mundo suceden hechos lamentables que no debieron ocurrir. En los pueblos no es la excepción. Y algo de esto podemos encontrar en esta obra premiada. Hay mujeres que viven con incertidumbre, con el temor de denunciar agresiones porque aún con leyes plasmadas en papel no son respetadas del todo. Aún hay hombres espinados que muy de madrugada toman el rumbo hacia el monte para realizar sus labores, buscando un poco de sustento mediante la siembra y la cosecha del maíz. Hombres espinados a quienes nunca les consultaron si era necesario algún puente para atravesar el asfalto que dividió de un tajo su paso para ir a la milpa. En la escritura se cuestiona por qué nadie le preguntó a las personas de las comunidades si contaban con lo necesario para sobrevivir a una pandemia que nos dejó muchas muertes. Quizá haya hombres espinados por todas partes. También lo son aquellos que salieron del pueblo rumbo a esa travesía desértica para llegar a un país ajeno en busca de estabilidad económica, ante la incertidumbre del viento, distinto al que por años habían estado acostumbrados, llevando siempre una gigantesca nostalgia a cuestas. Y de eso va un poco mi libro. Les cuento que me siento muy honrado de estar al lado de hermanas y hermanos que han sido reconocidos con este premio. Una vez más, la lengua maya yucateca está presente en esa majestuosa colección del PLIA. Obras escritas en náhuatl, en zapoteco, en celtal, en mepá, en tunzabi, en mazahua, en chol. Hoy se atestigua que aún hay mucho que contar desde nuestras comunidades, que tenemos un acervo muy valioso en donde se han plasmado un sinfín de visiones a través de libros que debemos regresarles a los pueblos. Deseo que nuestras lenguas indígenas recorran el mundo, que nunca desaparezcan, que siempre celebremos la palabra escrita en la lengua que aprendimos de nuestros antepasados. En este camino ya recorrido, también ha aparecido la reciprocidad. Por ello, quisiera externar mi amor y sentir por siempre a mi esposa y a mi hijo, por llegar a dar un sentido inédito a mi vida, por ser cómplices de este transitar. Hoy celebro y comparto esta alegría con todos ustedes. Extiendo mi fraternidad y cariño sincero a mi familia y a mis amigos. Para finalizar, dice la canción de las simples cosas
que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Si tuviera otra infancia, no dudaría en vivirla de nuevo en Chumayel. Regresaría a caminar por los senderos del monte y las milpas al lado del abuelo, a escuchar interminables historias en voz de la abuela junto al fogón. Regresaría a inventar nuevos juegos en las calles pedregosas con mis amigos y a hilvanar sueños en la antigua casa de Guano, aquella que nos cobijó durante muchos años con una paciencia infinita. Muchas gracias a todas y todos por tanto. Nip Olal. Agradecemos el mensaje de Luis Antonio Canché Briceño, ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2022. Para continuar, recibirá Fidel Almirón Quispesivana, escritor peruano quechua hablante, la entrega de la mención especial del jurado de manos del maestro Gabriel Pacheco Salvador. El reconocimiento dice al calce. La Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América otorga la mención especial del jurado a Fidel Almirón Quispesivana, Guadalajara, Jalisco, México, 2 de diciembre de 2022. Lo firma Gabriel Pacheco Salvador, presidente de la Comisión del Premio. La Universidad de Guadalajara y el Comité Interinstitucional del PRIA agradecen a todas y todos su asistencia a esta ceremonia de la entrega del Premio de Literaturas Indígenas de América 2022. Que tengan una excelente tarde. Sí, pues está en la radio.